referirme un minuto a la situación que se vivió en La Vega este fin de semana y que continúa afectando a los residentes en esta provincia. Y quiero referirme específicamente al proyecto El Rito que construye el gobierno dominicano a orillas del río Camus. Porque me parece de una irresponsabilidad mayúscula el hecho de que el gobierno dominicano esté construyendo un proyecto de viviendas a orillas de un río que sabe que se desborda de manera constante y repentina. Todo el que vive en La Vega o el que vive en los alrededores, yo que soy de Bonao, sabemos que el Camus hace crecidas repentinas, como la que ocurrió este fin de semana después de un aguacero que fue prácticamente interminable durante el fin de semana en el Cibao Central. Ese proyecto se está construyendo a una distancia menor de la que establece la propia ley de medio ambiente, que indica que todo proyecto habitacional, toda construcción debe hacerse a por lo menos 60 metros de distancia de la orilla de un río, arroyo o cañada. El gobierno dominicano no ha dado una respuesta contundente con relación a lo que vimos este fin de semana. Ese proyecto se inundó. Ahora hay que verificar cuáles son las consecuencias de esa inundación, qué ha pasado. Se habla de la construcción de unos muros de gaviones, se habla de una recanalización de este río. Escuchamos al senador Euclides Sánchez decir, bueno, es que los ingenieros están trabajando en eso, pero cuando acaben, ahí no va a pasar nada. El Estado no está para jugar con la vida de la gente. Y no sirve de nada hacer ruedas de prensa, presentar proyectos en el Palacio Nacional o trasladarse a Santiago, como lo vimos a final del mes pasado, para anunciar un plan de gestión de riesgos sobre el tema sísmico, por ejemplo, ni contratar especialistas nacionales e internacionales para trabajar con relación a la respuesta a la emergencia, si aquí seguimos creando las vulnerabilidades y seguimos poniendo a la población en lugares donde hay un mayor nivel de peligro. Los desastres son mayores en la misma medida en que no sabemos gestionar el riesgo y el gobierno lo sabe. Y si hay una persona involucrada en estos temas es el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que fue quien presentó el plan de trabajo de Santiago. Ah, sí, nos preparamos para la emergencia, pero ¿y si no creamos la emergencia? Si no la evitamos, ¿no es mejor? Si construimos esos proyectos habitacionales en los lugares adecuados, ¿no es mejor? Vamos a poner esas familias a orillas del río Camus y lo vamos a seguir viendo las inundaciones. Es cierto que hay mecanismos para mejorar la forma en la que un río como este puede impactar a una población. Y es más, aquí hay barrios, aquí hay pueblos ubicados a la orilla de los ríos cuando no se tenían los conocimientos adecuados. La gente comenzó a construir ahí y por eso tenemos la situación de Arenoso todos los días, de la Col en la provincia de Duarte, donde cada vez que viene un huracán o cada vez que hay lluvias frecuentes, tenemos que salir a sacar a esas personas con todos sus enseres al hombro. Pero lo que es lamentable es que sea el mismo Estado el que coloque en una posición de vulnerabilidad a todas estas familias, ubicándolas a orillas de un río que hace crecidas de manera constante y que al día de hoy no haya habido una respuesta real a la situación que vimos el fin de semana. Bueno, antes de estos hechos, aquí por el desorden y la falta de institucionalidad que tiene la sociedad dominicana desde hace tiempo, pero que se viene agudizando cada día, la gente hacía casa en cualquier sitio, incluso arriba del agua, porque prácticamente en el río Sama hay viviendas que amontonan basura y le hacen un bojito ahí arriba de la basura. Entonces, el Estado Dominicano no ha sido capaz de decirle a nadie, usted no puede, quite eso porque usted no puede construir ahí, es una zona insegura, usted no puede meter a sus hijos ahí. Entonces, el Estado Dominicano, en lugar de prever, ha tenido que responder. De ahí, por ejemplo, el proyecto de la nueva barquita, que está muy bien hecho. El Domingo Sabio. El Domingo Sabio. Ahora, el colmo es que cuando está tratando de remediar lo que ha hecho la gente por su cuenta, entonces el Estado haga lo mismo que hace esa gente, construir a la orilla del río. Entonces dicen que cuando tengan los muros de gaviones van a ser seguras. No. Primero, si es cuando tengan los muros de gaviones, entonces ¿por qué alojaron familia ahí? Si no estaban esos muros. Lo segundo es que no es verdad que esa es la seguridad. La seguridad es construir a una distancia prudente. Todo eso es medible. Se sabe
hasta dónde han llegado las aguas del Camus y de cualquier río en las peores inundaciones que ha habido. Se sabe hasta dónde llegan. Es sobre el río. Por lo tanto, no haga viviendas ahí. El Estado, insisto, está incurriendo en lo que incurre una persona que al mismo tiempo está desesperada, que es muy pobre, pero que también tiene poco miramiento de dónde va a meter a sus hijos y al resto de su familia. Entonces el Estado ha actuado así. Vamos a darle para atrás para escuchar los argumentos del senador Euclides Sánchez, senador de La Vega. Denle para atrás y me avisa. Entonces, ahí está. Si alegan que faltaban los muros porque alojaron a la gente ahí. Vamos a escuchar al senador. La obra es vulnerable a las inundaciones. Todavía es vulnerable porque no está terminado. Entonces lo que ocurrió fue que hubo una gran cantidad de agua, como nunca antes había ocurrido. Sí, son varios muros de gaviones. Y hay una canalización del río que tampoco se ha hecho, ¿entiendes? Y hay un puente que se convierte en una represa en el río que tampoco no se ha resuelto. En la época de Trujillo. No ha sido inaugurado. Ok. Pero Okay, el ministro bien. de Medio Ambiente yo quería que lo oyéramos. Pero, sí, pero vamos a oírlo por separado. La verdad es que escuchar lo que ha dicho el senador Euclides Sánchez, óigame, exacerba la indignación. Es decir, después de que el río se le metió a todas esas familias, poniendo en peligro sus vidas, y además perdido todo lo que tenían ahí, este senador, que además es ingeniero, dice, sí, bueno, el río se metió, pero lo que pasa es que faltaba esto, faltaba aquello, faltaba lo demás para allá. Entonces, ¿por qué lo metieron ahí? Si faltaba todo eso que usted está diciendo. Hay que decir que el proyecto del gobierno no ha sido inaugurado, está en construcción. Las familias afectadas eran gente que vivían en los barrios que están cerca, porque el Camus se desbordó, pero se llenó el proyecto habitacional del gobierno, que no ha sido terminado, pero que evidentemente está construido sobre el río. Ahora, el ministro de Medio Ambiente dice, no, que es que el río está buscando su cauce porque fue desviado. Coincido con usted, el área de desbordamiento del río es medible, el gobierno sabe y el ministro de Medio Ambiente sabe que está siendo construido este proyecto habitacional a una distancia menor de la que establece la ley 6400, que es la ley de medio ambiente. Es la ley de medio ambiente y el gobierno está violando esa ley. Y el gobierno, cuando saca a la gente de los AMA, la mete en el Camus. ¿Para qué sirve todo lo que aquí se discute, los planes? O sea, estamos poniendo a la gente en una condición de peligrosidad y de vulnerabilidad, si lo quieren con los términos adecuados, pues así se lo digo, y el gobierno lo sabe. Y es jugar con la vida de las personas. Tenemos la capacidad de sacarlo. Yo supongo que a eso que estamos jugando. Tenemos la capacidad de sacarlo. No, usted no tiene control de lo que puede hacer un río ni de lo que puede hacer un fenómeno natural. Nosotros no podemos como seres humanos controlar eso. Podemos mejorar las condiciones y adecuar el cauce del río, pero la realidad es que ni siquiera se está respetando lo que establecen nuestras propias leyes y que ese proyecto habitacional está construido en la zona de inundación del río Camus. ¿Tú sabes qué hay que averiguar? ¿A quién le compró el Estado ese terreno? O si lo compró, porque a lo mejor era del Estado. Pero si no, sería bueno averiguar a quién fue que se lo compraron. Porque, por ejemplo, parte de la inversión que se hizo en escuelas públicas, desde el principio en que se comenzaron a construir escuelas, están en lugares, hay escuelas en lugares inadecuados, porque había que comprar solar de la mamá del diputado o del tío del presidente municipal o provincial del partido, o del alcalde que es del partido, y como había que comprar terrenos sobrevaluados a los colmos, entonces hay escuelas en lugares inadecuados, o que están lejos de la población estudiantil, o que están al lado de una cañada o al lado de un río o en una loma, porque el solar que había que comprar era el del compañero, era el de la compañera. Entonces es bueno averiguar si el Estado compró esos terrenos y en ese caso a quién se los compró y por cuánto. Pero de todas maneras, uno aspira a no ir jamás en la vida a un dirigente político
legislador o ministro o lo que fuera, diciendo, no, todo está bien, porque el río se metió. Pero lo que pasa es que faltaba un puente, faltaba un canal, faltaba aquello. Entonces, ¿por qué no hicieron primero lo que había que hacer primero? Es decir, hablan como si todos los dominicanos fuéramos unos estúpidos que vamos a decir, mira, pero no, ellos van a hacer una canalización y van a hacer un puente. No, entonces todo está bien. Óyeme, por Dios.